Hola Radsisters, ¿cómo les va? Les habla su anfitriona Simone Rad. En esta semana los temas fueron muy variados y para reflexionar en toda una serie de situaciones que nos afectan a las mujeres desde el feminismo radical. Desde la mujer que fue atacada por su postura crítica ante el género y el borrado de las mujeres, hasta la noticia de que en cárceles de California van a dejar que hombres que se identifican como mujeres estén al lado de mujeres, incluso si estos hombres fueron condenados por ser depredadores sexuales. Igualmente en Ciudad de México aprobaron sin la más mínima difusión una ley a favor de los trans que no era necesaria y que incluye conceptos que definitivamente erosionan derechos de las mujeres. No se pierdan este episodio si no sabían de estos temas y si sabían, pero quieren que más personas sepan, compártanlo. El Frente de la Liberación de las Mujeres, Women's Liberation Front, informó en su sitio que las cárceles al parecer anticipan que mujeres resulten embarazadas estando en prisión gracias a que se aprobó una ley, la SB 132, que permite que hombres que se autoidentifican como mujeres puedan ser trasladados si así lo piden a cárceles de mujeres. La reacción de las autoridades ante esto: dar nuevos recursos para embarazos, así como condones gratis en las cárceles de esa entidad de Estados Unidos. Con esto, dice Wolf, y estamos de acuerdo, se está diciendo tácitamente que las mujeres están en riesgo de ser violadas cuando estén en prisión con hombres, y será una violación en todos los casos porque el sexo en el sistema carcelario es considerado por default como no consentido. Está prohibido por las mismas autoridades. ¿Cómo supieron de esto en Wolf? Porque internas les compartieron pósters en las enfermerías de las cárceles donde se les dan recursos a las personas embarazadas, incluyendo cuidado prenatal, aborto y adopciones. El póster también declara que las mujeres tienen derecho a consejos sobre anticonceptivos y a la elección de métodos de control natal ofrecidos por un proveedor de salud titulado en los 60 a 180 días previos a la fecha de liberación. Esos métodos son condones y anticonceptivos de emergencia. Antes de que esta ley pasara, los embarazos entre mujeres encarceladas eran muy raros en las prisiones de California. Las mujeres que encarcelaban ya embarazadas típicamente eran llevadas a la cárcel del condado o a instalaciones médicas de salud hasta que daban a luz. Estas previsiones ocurren justo cuando el sistema se está preparando para que lleguen los autoidentificados como mujeres. Adicionalmente, Wolf escribió una carta al gobernador de California donde lo acusa de violar los derechos constitucionales de las mujeres con esta ley. Una mujer fue golpeada en la cara tan fuerte que no pudo masticar por 3 días. Otra fue abusada sexualmente y ahora tiene que convivir con hombres desnudos en las regaderas, lo cual puede pasar por el resto de sus días si esto se permite, dice Wolf en su carta. Actualmente 24 prisioneros varones han sido transferidos a instituciones femeniles. Hay 273 peticiones pendientes, 266 de esas de hombres que se identifican como mujeres. Otro caso que es notable en estos días fue el de una mujer que ha dedicado gran parte de su carrera a los partos y nacimientos. Incluso creó una asociación para el apoyo de mujeres embarazadas con el fin de cambiar la narrativa en el nacimiento de los niños, así como la experiencia que viven las mujeres. Ya hace algunos años, esta mujer llamada Millie Hill, de Gran Bretaña, comenzó a notar cambios en el lenguaje, como que en vez de llamar mujeres a las embarazadas, ahora se les dice gente que da a luz, o los términos asignado hombre macho al nacer, asignado mujer hembra al nacer. Esto le pareció extraño, puesto que tanto científica como lingüísticamente, el sexo de un bebé no es asignado al momento del nacimiento. Ya se sabe que es meses antes con uno de los ultrasonidos que se le hacen a la madre, así como no es algo que se da o proporciona a una persona por alguien externo. Es algo innato, una simple situación biológica. Todo esto le hizo ponerse a observar todos los cambios que en el lenguaje como en las actitudes estaban dando hacia la maternidad, hacia las embarazadas, lo que enseñaban a las parteras estudiantes qué preguntas eran buenas y cuáles no. Sin embargo, aunque hasta ese momento prácticamente no se había manifestado al respecto, en un post en Instagram notó que el texto decía que la violencia obstétrica era sobre poder y patriarcado, y después procedían a decir que la gente que da a luz era vista como el sexo frágil. Ella escribió un comentario a ese post diciendo: gracias,
Es bueno ver este post. Sin embargo, retaría el término gente que da a luz en este contexto, especialmente en el Día Internacional para acabar con la violencia hacia las mujeres. Las mujeres son las que son vistas como el sexo frágil, y la violencia obstétrica, por lo tanto, es violencia hacia las mujeres. No se nos olvide quién es el oprimido aquí y por qué. ¿Quién posteó esto o contestó? La violencia obstétrica es hacia cualquiera que la reciba, mujeres, trans, hombres y gente no binaria, cualquiera. Millie respondió: personalmente creo que es parte de la violencia contra las mujeres, pero si estás en desacuerdo, al menos no las dejes afuera y di mujeres y personas que dan a luz. Por supuesto, llegó la tormenta ocasionada por, los queers. Se dedicaron a repartir la respuesta de Millie en múltiples cuentas para ampliar la situación todo lo posible, no solo en Instagram sino en Facebook. Algunas cuentas que ella apoyó desde su asociación se desligaron de Millie. Una de ellas le escribió una carta donde le decía que minaba los derechos de personas trans y no binarias. El escándalo creció porque ya no solamente están basando los ataques a esta mujer en su respuesta al post, sino que una discusión en un grupo privado fue sacada de este para tratar de mostrarla como transfóbica. Qué raro. Continuaron con la estrategia ya conocida. Alguien pidió que la cancelaran, que dejaran de comprar sus libros, darlos como regalos, dejaran de seguirla, dejaran de mencionar sus frases por sus peligrosas opiniones y creencias. En privado recibió muchas muestras de apoyo. Las que la defendieron públicamente se vieron envueltas en el mismo tipo de acoso e intento de silenciar que ocurre cuando apoyas a alguien que no va con el culto queer. Inventaron que había dicho cosas odiantes, pero que las había borrado, pues usualmente borraba comentarios peores. Esto obviamente no ocurre ni ocurrió con ella, pero claro que algunos creen las calumnias sin investigar más. Finalmente, Hill tuvo que cerrar la asociación que había creado y dirigido por muchos años. Así las cosas con quien se atreva a retar la narrativa queer. Incluso si la persona se basa en teoría feminista de años en la biología y en hechos y en una verdadera inclusión, la tratan así. Los legisladores de la Ciudad de México tuvieron a bien sacar una ley que supuestamente tiene el fin de dar el reconocimiento a sus derechos a las personas gays, lesbianas, bisexuales, etc., pero en realidad, por el lenguaje está absolutamente centrada en los trans. En primera, afirman que lo que buscan es asegurar los derechos a la libertad, integridad personal, salud, certeza jurídica, acceso a la justicia, educación, trabajo, participación política, derechos sexuales y reproductivos, igualdad, derechos constitucionales, etc., de las anteriores personas ya mencionadas. Pero resulta que esos derechos ya deben de promoverse para todas las personas, sin importar su orientación sexual o su identidad percibida, tanto porque así lo establece la Constitución mexicana como la ley local. Entonces, ¿no lo hacían antes? ¿O por qué sacar esta ley ahora? Después, comenzaron en esa ley a mostrar hacia dónde van esos legisladores, usando términos y conceptos como cisnormatividad, sexo asignado al nacer, expresión de género, el cual definen parcialmente como identidades. Cisgénero, no hablan de atracción sexual, etc. La atracción sexual la convierten en atracción por género. Por ejemplo, un gay es quien se siente atraído por su mismo género, un bisexual por personas del mismo género o distinto, lesbiana como una mujer atraída por otras mujeres, pero este es el único término, curiosamente, que no definen. Tergiversan totalmente el concepto de desórdenes del desarrollo sexual, anteriormente llamado intersexualidad y antes hermafroditismo, como una persona cuya anatomía no se ajusta con los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Claro es que la cultura, no la ciencia, es la que determina cuál es un cuerpo femenino y uno masculino. Por otro lado, las personas con desórdenes del desarrollo sexual en su mayoría sí concuerdan con una anatomía ya sea de hembra o macho, y en su mayoría también lo que tienen son diferencias genéticas que no se notan hasta la pubertad, y son menos del 0.05% de la población, así que son casos muy raros en que ocurre esto. En fin, prácticamente con las definiciones se puede ver para dónde va esta ley, qué conceptos favorece, qué narrativa es la que le parece que debe predominar y todo esto lo convierte en ley. ¿Cómo se aplicará? Es un volado. Igual como muchas leyes mexicanas se convierte en letra muerta que nadie defiende. Igual en algún momento corrigen la serie de conceptos que favorecen a un grupo, los trans, pero desfavorecen a las mujeres.
pero también es muy posible que a raíz de esta ley, quienes de por sí ya están envalentonados en pisotear los derechos de las mujeres a la privacidad, a la seguridad, los logros por los que se ha luchado por años y años, no solo quiten, sino que ahora arrebaten. Sobre esta ley se realizó una charla en Facebook en la página de la colectiva Asteria, facebook.com/colectiva Asteria, donde participaron Arusi Hunda, Laura Lecuona, la maestra Teresa Ulloa, Pinche Lore y Kate López. Ojalá más gente hable de esto, discuta y mejor aún, abra los ojos y se deje de un feminismo cómodo y servil, del que no molesta a nadie, del que le sigue la narrativa de moda y no uno que esté basado en algo material y medible, no en sentimientos ni percepciones propias. Pero a cómo se ha llevado este tema desde hace algunos años en la Ciudad de México, dudamos mucho que lo hagan. Con esto terminamos este episodio, Rat Sisters. Ojalá les haya dejado algo en que reflexionar y quieran compartirlo con otras. Agradecemos mucho si llegaron a este punto. Les recuerdo que La Resistencia está en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. También que pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Overcast, TuneIn, SoundCloud, iHeartRadio y en Anchor FM. Las transcripciones están en laresistencia.wordpress.com. Les deseo que tengan una gran y radical semana.